Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 5 de octubre de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice ya en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros y que nosotros, perseverando en ella, demos mucho fruto con perseverancia, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 5 de octubre del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 7 al 11, donde el Señor, que es infinito en amor y misericordia, como nos dice allí en el Salmo 103, del versículo 8 al 10, que el Señor es lento a la ira y es rico en misericordia, rico en clemencia. Él nos invita a que nos acerquemos a Él con confianza, a que le pidamos, que Él nos va a escuchar, a que llamemos, que Él nos va a oír, a que toquemos la puerta, que se nos abrirá. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Otra vez, dice:
Jeremías capítulo 29, vamos a leer el versículo 12 y 13. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Como hoy nos dice el Evangelio. Llamad y se os, dice el Evangelio de hoy, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué hermosa la palabra del Señor que nos invita a esa relación personal con el Señor. Miren cómo dice Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me buscaréis y me encontraréis. ¿Cuándo? Cuando me busquéis, me solicitéis de todo corazón, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que acercarnos al Señor con toda sinceridad, con toda humildad. Y Él nos va a escuchar, Él nos va a oír. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros, oráculo de Yahvé. Entonces el Señor nos invita a que le busquemos de corazón. Él nos va a escuchar, a que lo llamemos. Él nos va a oír. Salmo 94, versículo 9 dice, ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Mi querido hermano y hermana, el Señor sabe tus necesidades y las mías. El Señor escucha tus clamores y los míos. Tenemos que hacerlo de todo corazón. Tenemos que pedir primeramente por nuestra salvación. Tenemos que pedir por nosotros, por nuestros seres queridos, por los más necesitados e incluso por nuestros enemigos. Y tenemos que siempre buscar hacer el bien y obrar la justicia. En el Salmo 34, versículo 16, dice la palabra de Dios que los ojos del Señor se inclinan hacia quienes obran la justicia. El Señor nos ama como nadie nos ama. Él siempre está dispuesto a escucharnos, a perdonarnos. Y Él nos invita a que nos acerquemos a Él con sincero corazón. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, de lejos Yahvé se apareció, con amor eterno te he amado, por eso te he reservado mi favor. El Señor nos ama con amor eterno. Él nos ama como nadie nos puede amar, como nadie nunca nos podrá amar. Así nos ama el Señor. Y Él está siempre dispuesto a escucharnos. Y Él quiere que ustedes y yo lo busquemos. Escuchen como dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Llamadme y te responderé. Llamadme y te responderé. Te mostraré cosas grandes, inaccesibles que desconocías. El Señor nos invita a invocarle siempre, a invocarle al Señor en todo momento. En el Salmo 103, versículo 5 dice, feliz el hombre que busca al Señor. Qué bueno es buscar al Señor. Qué hermoso es buscar al Señor. Como dice Isaías capítulo 56, versículo 3. Isaías capítulo 55, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Buscad a Yahvé mientras se deja encontrar. Invocad a Yahvé mientras está cercano. Buscad a Yahvé mientras se deje encontrar. Invocad a Yahvé mientras está cercano. Porque ustedes y yo necesitamos buscar del Señor siempre. Tenemos que invocar su nombre siempre. Pero para invocarlo no es cosa de invocar al Señor, pedirle algo
pedir al Señor que nos conceda un favor que necesitamos y nosotros seguir viviendo la vida de antes. No es así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que convertirnos de ellos y el Señor va a tener misericordia de nosotros. Escuchen como dice Isaías capítulo 55 del versículo 6 en adelante. Buscad a Yahvé mientras se deje encontrar, invocad a Yahvé mientras está cercano. Aquí va la clave. Escuchen, versículo 7. Que el malvado abandone su conducta y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva a Yahvé, el compasivo, a nuestro Dios generoso en perdón. Que el malvado abandone sus caminos, que el malvado abandone su conducta y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva a Yahvé, el compasivo, a nuestro Dios generoso en perdón. El Señor está esperando siempre que vengamos, que le pidamos perdón, pero que nos convertamos. Imagínense que nosotros vamos a poner un ejemplo, le digamos una palabra hiriente a alguno de nuestros seres queridos y luego le digamos, oh, disculpa, sorry, lo siento. Viene mañana y lo mismo, y otra vez, disculpa, lo siento. Y la siguiente semana y siempre, oh, disculpa, lo siento. Y con eso ya está. No es así, mis amados hermanos y hermanas. Ustedes y yo tenemos que ir abandonando la vida de pecado poco a poco, dejándonos iluminar de la palabra del Señor. A veces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que nos conceda la salud, que nos conceda sabiduría, que nos conceda inteligencia. Pero el Señor nos da inteligencia. Por ejemplo, en Santiago 1.5 dice, el que quiera sabiduría, pídale al Señor, que el Señor le da con generosidad y no se lo eche en cara. Pero a veces esa sabiduría, esa inteligencia que el Señor nos da, ustedes y yo utilizamos para hacer el mal a otras personas, para tomar ventaja de los más humildes, de los más sencillos. Y eso no es lo que quiere el Señor. De hecho, eso sería tentar al Señor, pidiéndole al Señor algo bueno para nosotros y nosotros obrando el mal con nuestro prójimo, que son hechos a imagen y semejanza del Señor. Muy importante que ustedes y yo tengamos esto en cuenta. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, Él nos dice, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24, escuchen cómo dice la palabra de Dios. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. O sea, tenemos que pedir con fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve, es la seguridad de aquello que se espera. Tenemos que pedir con fe. Y dice el Señor, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Entonces, cuando nos acercamos a pedir al Señor, tenemos que pedirle con un corazón puro, con un corazón que no esté lleno de malicia, de envidia, de odio, de mentira. Y pedirle al Señor con fe que Él nos va a conceder. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús, Él nos dice lo siguiente. Vamos a escuchar. San Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14.
y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El Señor nos enseña que cuando nosotros pidamos algo, tenemos que pedir en el nombre del Señor. Por eso, por ejemplo, cuando vamos a la misa, todas las oraciones son dirigidas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? En Juan capítulo 15, versículo 7, nos dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Dice el Señor: si permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer en el Señor? Juan 6, 56. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. O sea, estar en una unión común con el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, que la palabra del Señor tiene que estar y habitar en nosotros. No podemos nosotros pedir al Señor, pretender pedir al Señor algo conociendo cuál es la voluntad de Dios y sin poner por obra su palabra. Por eso dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieran y lo conseguiréis. El apóstol San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 22. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice: y lo que pidamos lo obtendremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces, para obtener lo que queremos, aquello que pedimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchen. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Y lo que pidamos lo obtendremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Tenemos que hacer lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo y guardar sus mandamientos. Entonces, con confianza, nos acercamos y le pedimos. Pero Él nos da no lo que queremos, sino Él nos da lo que nos conviene para nosotros y para nuestra salvación. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Según su voluntad, no según lo que yo quiero. Según su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Si sabemos que Él nos escucha lo que le pedimos, entonces sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Por eso tenemos que pedirle con fe. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere dar en primer lugar a ustedes y a mí? No son cosas materiales. El Señor nos quiere dar algo más grande y hermoso que va a estar con nosotros toda la vida, que nos va a acompañar siempre. ¿Recuerdan lo que decía Jesús allí en Juan capítulo 14, versículo 26? Vamos a escuchar. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os lo recordará todo lo que yo os he dicho. El Paráclito que Jesús va a enviar a nosotros, dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo que Dios nos quiere dar a todos.
Cuando ustedes y yo le pidamos al Señor, lo primero que tenemos que pedirle es el Espíritu Santo. Por eso siempre cuando hacemos la meditación del Evangelio del día, nosotros empezamos con una oración al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé su luz, que nos ayude. Porque el Espíritu Santo es lo que Dios nos quiere dar a nosotros en primer lugar. Escuchen como dice San Lucas capítulo 11, versículo 13. Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a interceder a nosotros, porque nosotros no sabemos ni lo que pedimos a veces. Escuchen como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Del versículo 26 en adelante. Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a pedir no según como nosotros querramos, sino según como Dios, como es el plan de Dios para nosotros. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, dice en el versículo 14, Romanos 8:14, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, entonces ustedes y yo somos verdaderos hijos de Dios, porque nos dejamos guiar del Espíritu de Dios que habita en nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Señor nos quiere dar el Espíritu Santo que nos ayuda a pedir lo que nos conviene para nuestra salvación. Porque nosotros no sabemos qué pedir. Por eso en el Evangelio del día de hoy, el Señor es bien claro en su palabra y nos enseña que primero lo que tenemos que pedir es el Espíritu Santo. Tenemos que, como dice en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante, tenemos que buscar primero las cosas celestiales y luego las cosas materiales. Entonces dice Mateo capítulo 7 del versículo 7 en adelante. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Siempre tenemos que pedir, siempre tenemos que buscar de Dios y siempre tenemos que tocar la puerta. ¿Recuerdan ustedes allá en San Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 8, donde aquella viuda venía al juez y tocaba la puerta y él decía, bueno, aunque no le temo a Dios, para que no me siga molestando esa viuda, le voy a hacer el favor que ella me pide? Y dice en el versículo 1, Lucas 18:1, que Jesús le dijo esta parábola para enseñarnos a nosotros que tenemos que orar siempre. Mateo capítulo 26 del versículo 41 al 42 nos dice que tenemos que orar mínimo una hora para que no caigamos en la tentación. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra?
Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? ¿Cuánto más nos dará el Señor cosas buenas a quienes se la pidamos? Por eso, mis amados hermanos y hermanas, busquemos al Señor siempre. Él está cerca de nosotros. Salmo 145, versículo 18. Cerca está el Señor de aquellos que lo invocan, especialmente de aquellos que lo invocan de corazón, con sinceridad, con confianza, con fe, sabiendo que aquel que pide, recibe, el que busca, halla, que aquel que llama, se le abre las puertas. El Señor es bueno y misericordioso. Acerquémonos a Él con sincero corazón cada día. Y como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Y les agradezco que se tomen este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Ezequiel 3 del 1 al 3 nos dice que cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque nos dejamos guiar de ella, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida. En Hebreos capítulo 4 del versículo 12 al 13 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirse, que todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, dejémonos guiar de la palabra de Dios siempre, que sea nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114. Y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Denle suscribir, por favor, y también denle compartir, por favor, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Me llamo Carlos Pauta y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos meditemos el Evangelio del día, como dicen Números capítulo 6 del versículo 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.